Buenas noches, los saluda el licenciado Carlos Cuchirramos, secretario de Asuntos Académicos del Consejo Ejecutivo Nacional de SINATEN. Bienvenidos a la conferencia Cambios en la expresión de las proteínas SIN, SAC70, en tejido mamario, resultado preliminar. Investigación ganadora del primer puesto en el concurso de trabajo de investigación del 30º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología, realizado en Cartagena, Colombia, en septiembre pasado. Nos sentimos muy orgullosos que dos tecnólogos médicos del área de laboratorio clínico y anatomía patológica hayan participado de este estudio y más aún, que haya obtenido el primer puesto. Nos referimos a los licenciados tecnólogos médicos Gil Moya Salazar y Richard Salazar Hernández, que hoy van a exponer los detalles de este trabajo de investigación. Cabe mencionar que este estudio tuvo como coautores al licenciado tecnólogo médico Oliver Ortega Vargas, la doctora María del Rosario Cueva Pérez y Rosa Meléndez Guevara, y el médico cirujano y magíster Hans Contreras Pulachi. Las investigaciones son importantes porque contribuyen a crear conocimiento, especialmente si es en el campo de la salud y más en problemas de salud de alta incidencia como es el cáncer de mama. Los expositores de esta noche tienen amplia experiencia en investigación. Gil Moya Salazar es licenciado tecnólogo médico en la especialidad de laboratorio clínico y anatomía patológica. Tiene una maestría en bioquímica y biología molecular, líder en biotecnología 100% al Biotech, científico de laboratorio clínico e investigador RENACIC categoría Carlos III. Cuenta con estudios de posgrado en salud pública y neurociencias, miembro de la Sociedad Africana de Medicina y Laboratorio desde el 2015, autor de varias publicaciones científicas. Richard Salazar Hernández es licenciado tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica, con segunda especialidad en anatomía patológica, área de citología, con maestría en salud pública y especialización en banco de sangre. Actualmente es tecnólogo médico en el servicio de citología y citogenética del Hospital Guillermo Almenara y coordinador del laboratorio de citología, autor de varias publicaciones científicas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestros expositores para iniciar la conferencia. Invitamos al licenciado Moya para iniciar su exposición, Introducción sobre el cáncer de mama y carcinogénesis. Los colegas que deseen hacer preguntas pueden escribirlas en los comentarios que al final las responderán los expositores. Adelante, licenciado. Muy bien, licenciado Cuchirramos, le agradezco la presentación. Para nosotros es una alegría poder compartir un poco el proyecto que estamos desarrollando en cáncer de mama. La presentación de hoy tiene como finalidad el de poder mostrar los resultados preliminares de la investigación que está vinculada a lo que es la proteína SAP70. Por favor, me avisan si ya se está compartiendo. Agradecer al Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos por la amable invitación que nos han hecho a partir de la presentación del proyecto en el Congreso de Citopatología de Colombia. Y como iba comentándoles, es una alegría poder compartir con ustedes esta presentación. Nosotros, con la idea de desarrollar alguna investigación vinculada a lo que es cáncer de mama, hemos buscado desde hace un tiempo promover el desarrollo de tecnólogos médicos en el área de investigación y principalmente en el área de investigación de cáncer, que es un área que nos compete dentro del laboratorio clínico y patología, que es donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, en conjunto con un equipo de trabajo conformado por médicos especialistas en patología quirúrgica, como la doctora Cueva, médicos de patología, médico-patólogos, como la doctora Meléndez, y tecnólogos médicos que representan la unidad de trabajo en inmunistoquímica, como el licenciado Oliver,
el licenciado Richard Salazar, que nos acompaña esta noche, quien habla, y un equipo de trabajo que es parte de la, la, el componente de investigación que tiene el proyecto, que es el doctor Hans Contreras, y algunos estudiantes de medicina humana, como parte del equipo de Alexis Jaime, Naomi Chawilco y Betsy Cañari, que son parte del equipo de trabajo que tenemos desde hace ya 2 años. En conjunto todos hemos podido unir esfuerzos para, en cada etapa del proyecto, lograr evaluar la expresión de esta proteína, SAP70, en tejido mamario y nos dimos cuenta en el camino que es la primera vez que se evalúa esta proteína en tejido mamario acá en Perú, y para ser la primera vez que evaluamos la proteína SAP70 nos hemos dado bastantes sorpresas en su evaluación. Entonces, esta tarde, tarde-noche ya, quisiera presentar este proyecto para comentarles un poco de qué trata el tema de la evaluación de la proteína quinasa dentro de tejido mamario y por qué es tan importante evaluar este tipo de marcadores dentro del cáncer de mama. Para comenzar, vamos a situarnos que cada cierto tiempo una institución aliada es una agencia internacional para la investigación del cáncer, aliada a la Organización Mundial de la Salud, el IARC, hace un informe, que es el informe Globocan, que es un informe periódico mundial donde se genera evidencia a partir de estudios clínicos, a partir de revisiones sistemáticas, a partir de reportes observacionales y de casos y control, ¿no? Sobre la tasa de cáncer en todo el mundo. Y para el 2020, este es el mapa, según el Observatorio Global de Cáncer que se ha creado dentro de esta institución. Como vemos, tanto para los nuevos casos como para la cantidad de muertos, el cáncer de mama, que está marcado en rosado, es uno de los que tiene mayor representatividad. Si sumamos todos los cánceres por ambos sexos, tenemos que el 11.7 de cánceres están asociados a cáncer de mama en cuanto a la ocurrencia de nuevos casos. Y cuando vemos muertes, el cáncer de mama se desplaza al quinto puesto con un 6.9%, ¿no? De casos de cánceres totales. Pero si esto se evalúa principalmente en mujeres, que es donde mayormente se desarrolla el cáncer de mama, la tasa de mortalidad por cáncer de mama a nivel mundial se incrementa. Incluso se incrementa en países donde antiguamente el cáncer de cuello uterino era la primera causa de mortalidad de mujeres, ¿no? Entonces, el cáncer de mama está desplazando otros tipos de cánceres y otro tipo de enfermedades, como enfermedades infecciosas, incluso en países en vías de desarrollo. Entonces, vemos en esta imagen, también sacada del Globocan, la tasa de incidencia y mortalidad a nivel regional y por cada parte geográfica. Tenemos que la tasa mundial de cáncer de mama está en la incidencia de 47.8 y una tasa de mortalidad de 13.6. Y si vemos Sudamérica, ¿no?, y el Caribe, que es el área donde nos desarrollamos, el 56.4% son la incidencia que se tiene de cáncer de mama, digamos, en un periodo de 5 años, ajustado en ACR por cada 100.000 personas, y un 14% de mortalidad, ¿no? Veamos que la enfermedad, si bien está por debajo de otros cuadros, ¿no?, y el continente sudamericano no se enfrenta a una crisis de emergencia por cáncer de mama, como sí lo hace Nueva Zelanda o la parte de Europa del Este, el cáncer de mama representa una enfermedad que, si bien puede ser manejada en sus diferentes estadios dentro de los programas de atención de prevención en las personas, genera una alta carga por enfermedad, ya sea por el tratamiento, ya sea por el manejo quirúrgico que refiere o por las terapias complementarias farmacológicas que le antevienen a esta enfermedad. Entonces, como genera una alta carga por enfermedad, genera altos costos y un alto costo social y un alto costo familiar también para la persona que lo padece. Es por eso que es importante hacer un seguimiento, una prevención primaria y secundaria de esta enfermedad. Y también es importante, como lo destacamos en el manuscrito que estamos escribiendo, porque el 2015 las Naciones Unidas plantearon unos objetivos de desarrollo sostenible, que están marcados acá a la derecha, que son 17 y ahora ya 18 objetivos dentro de una agenda de trabajo para el 2030. Y en estos objetivos, cada objetivo corresponde a una prioridad mundial, siendo la primera eliminar la pobreza, erradicar la pobreza a nivel de todas las regiones del mundo. Entonces, dentro del tercer objetivo, que es el objetivo de salud,
El objetivo 3.1 es reducir la muerte de las mujeres y también la muerte materna, ¿no? Entonces, los estudios, los esfuerzos que se den para promover investigación vinculada a los principales problemas femeninos encajan dentro de esta prioridad internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igual, el acceso a terapias de prevención como terapias reproductivas es parte del objetivo 5, que es equidad de género. Y donde en este objetivo se menciona que las mujeres deben tener acceso mayoritario a prevención, porque ciertos lugares, en ciertas regiones del mundo, se sigue priorizando la prevención de ciertos géneros por encima de otros. Entonces, se requiere que se ecualice ese balance para la prevención de ciertas enfermedades. Y en el conjunto de enfermedades que afectan a las mujeres, luego de las enfermedades crónicas o no transmisibles, tenemos como principal foco al cáncer cervical en muchos países de bajos ingresos y al cáncer de mama de manera cosmopolita en todo el mundo. Entonces, en vista de este panorama de que el cáncer de mama genera una alta carga por enfermedad, tiene una alta incidencia, afecta a poblaciones de todos los estratos y está dentro de la agenda de las Naciones Unidas para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, nosotros nos interesamos en trabajar este proyecto. Ya veníamos trabajando en un proyecto de cáncer cervical durante los últimos 5 años, ¿no? En citología, en citopatología y últimamente en prevención, con el licenciado Víctor Rojas Sumarán, que nos está viendo. Y ahora estamos ampliando los peldaños para poder también desarrollar evaluaciones en cáncer de mama y completar todo el complejo grupo de enfermedades neoplásicas ginecológicas, ¿no? Que son el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino que afectan a la población femenina de la nación y del mundo. Entonces, en vista de ello, decidimos emplear nuestras estrategias de investigación aprendidas para poder desarrollar una investigación pionera, una investigación innovadora que pueda beneficiar y hacer transferencia hacia la población. Para entender el cáncer, nosotros conocemos los hallmarks de cáncer, que es como está presentado en la diapositiva. El cáncer, en todas sus expresiones, tiene un conjunto de factores, 10 factores y ahora 13 factores, que la sumatoria de uno, de 3 o de los 10 permite que se desarrolle un cáncer. Entonces, nosotros vemos que si hay una predisposición genética, uno puede tener cáncer, o si es que hay una predisposición genética y tiene alteraciones inmunológicas, también puede tener cáncer. Puede haber un factor o muchos factores que puedan provocar que las células de un tejido, en este caso tejido mamario, puedan alterarse, de perder esa regulación que las células tienen y transformarse en células neoplásicas. Entonces, dentro de los marcadores principales destacados del cáncer, tenemos estos 10 parámetros. Si nos damos cuenta, el cáncer, las células cancerígenas tratan de sobrevivir a las presiones que las otras células normales producen. Entonces, producen angiogénesis, ¿no? Crean sus vasos para poder alimentarse y no depender de los vasos y del trámite nutricional propio del organismo, sino que ven otras posibilidades. Evitan que el sistema inmunológico los destruya, cambiando epítopes de superficie y mediando la reacción inflamatoria, polarizando la respuesta inflamatoria dentro del microambiente tumoral. Después resisten a la muerte, por tanto tienen senescencia celular, es decir, evitan fallecer y se reproducen en gran cantidad, ¿no? Sostienen una señal proliferativa, por eso es que como proliferan en gran cantidad, posteriormente pueden hacer invasión a otros tejidos, ¿no? Y de todos esos marcadores que son muy importantes, nosotros nos enfocamos a evaluar de la senescencia celular. Veíamos que la senescencia celular de una célula tumoral está dada porque esta célula evita que se registren daños en su ADN, evita que estos checkpoints puedan estar activos, ¿no? Y la célula misma no se autorregula, pierde esta regulación y sigue viva, a pesar de que tiene mutaciones genéticas, a pesar de que tiene alteraciones cromosómicas y a pesar de que tiene alteraciones epigenéticas, ¿no? Entonces, esta alteración para poder tener senescencia está dada porque las proteínas que median la apoptosis están alteradas. Hay muchas proteínas que median apoptosis a partir de los checkpoints. La P53 es una proteína que, digamos, la conocemos en mayor amplitud y es una de las principales que hace este control de proliferación celular. Pero también existen otras. Y dentro de esas otras proteínas nos encontramos con un grupo de proteínas, proteína quinasa.
que la proteína quinasa, como se ve en la diapositiva, se encargan de una proteína que no está fosforilada, se encargan de unir a partir del uso de una molécula de ATP fósforo y brindar energía a esta molécula, transformar su función, porque una molécula que no tiene fósforo generalmente es una molécula que no tiene función, ¿no? Y cuando ya tiene fósforo, a partir de una reacción con una proteína quinasa, con cualquier quinasa, como exoquinasa en el caso de la glucosa, ya se hace una proteína activa. Una proteína que tiene un grupo fosfórico es una proteína activa porque ya se le transmitió una gran cantidad de energía y tiene un grupo fósforo para que pueda generar reacciones en cascada. Entonces, la proteína quinasa son proteínas que modifican la función de la proteína y estas proteínas, la proteína quinasa, están también implicadas en los procesos de regulación de la célula. Es decir, cuando una célula está chequeándose dentro de la división celular, hay un mecanismo de proteínas quinasas, igual que P53, que también participan en este sensaje y evalúan si la célula está normal o está alterada y la mandan a una muerte celular programada conocida como apoptosis, ¿no? Entonces la proteína quinasa, de hecho son muchas proteínas quinasa, como vemos en el árbol, y se ha hablado a partir del desarrollo de las ómicas, con el tema de la proteinómica y la metabolómica, de lo que se conoce como el quinoma humano, que es el complejo árbol de proteínas donde alrededor del 30% de todas las proteínas pueden ser modificadas, ¿no? Entonces el quinoma es un conjunto grupo de proteínas, quinasa, que tienen alta función en diferentes tejidos. Como el 30% de proteínas de todo el cuerpo pueden ser modificados por procesos de hidrolización, oxidación, entre otros, existen reguladores. Uno de esos reguladores son las proteínas quinasa, que como vimos, transportan un grupo fosfato y modifican una proteína, dotándole de energía y dotándole de función. Existen alrededor de 518 proteínas quinasa, ¿no? Dentro de los genes de proteína quinasa, que forman el espectro del quinoma en todo el organismo, y alrededor de 20 de estos genes se encuentran en células eucariotas. En todo el proyecto Genoma Humano se han encontrado que 20 de estos genes, 20% de estos genes corresponden a quinoma, incluso en regiones que no están codificadas o en regiones silentes, ¿no? De este 20%, aproximadamente 30 son proteínas tumor supresoras, es decir, proteínas que participan en el checkpoint, ¿no?, de la división celular. Luego, existen alrededor de 218 genes asociados a proteína quinasa que, si hay una alteración en esta proteína, puede producirse una enfermedad dentro del organismo, tanto de vertebrados y obviamente en humanos. Y aproximadamente hay 100 oncogenes dominantes vinculados a proteína quinasa. Entonces, tanto por la producción de genes por errores propios, como por la alteración de estas quinasas como mediadores de mensaje, ¿no? Resulta importante evaluar el quinoma y especies específicas de proteína quinasa en procesos de cáncer, por ejemplo. Es ahí donde nace el interés que nosotros tenemos para poder evaluar alguna proteína quinasa secundaria o primaria vinculado a cáncer de mama. Y eso depende de lo que se conoce como la hipótesis de Sutherland, que es una hipótesis en la cual existe un primer mensajero, luego existe un mensajero intermedio, que es denominado segundo mensajero, generalmente AMP cíclico, y luego existen otros mensajeros, ¿no?, que son mensajeros terciarios, cuaternarios, y se produce de una respuesta extracelular una respuesta fisiológica. Eso es lo que se conoce como la hipótesis de Sutherland. ¿Y por qué la acotamos? Porque las proteínas quinasas pueden participar como intermediarios, ¿no?, dentro del sustrato de proteínas, como tercer mensajero, a partir de un estímulo sobre un primer mensajero, que es proteína G acoplada a membrana o AMP cíclico, ¿no? Entonces, si se encuentran incluso dentro de esta hipótesis, participando en la transmisión en cascada de señales, no solamente dependen de su propia activación, sino que pueden ser activadas o desreguladas por otras vías de señalización, que pueden ser AMP cíclico, calcio, entre otros marcadores. Más interesante aún se hace cuando vemos que las proteínas quinasa no solamente participan en estos procesos de fosforilación, sino que una tirosina quinasa es un mensajero terciario, como vimos, y puede activar otras proteínas quinasa. Puede haber una activación en cascada de proteína quinasa. Y estas participan en procesos metabólicos, e incluso en la regulación de ADN y ARN, obviamente en la estructuración de citoesqueleto, en el movimiento
en el transporte de células, en la división celular y en la apoptosis. Entonces, la tirosinquinasa, dentro de procesos neoplásicos, son muy importantes y muy interesantes. De hecho, hay medicamentos antineoplásicos ligados directamente a bloquear ciertas vías de MAP quinasa, de proteinquinasa, ¿no? Y a nosotros nos interesa evaluar esta proteína quinasa porque si se encuentran tan desreguladas en un tejido cancerígeno, es posible que cuando lo veamos en laboratorio y busquemos un marcador para ver cuánta alteración de esta proteína hay, nos indique la severidad de la lesión neoplásica. Es así como nace la idea de buscar SAP70, que es una proteína quinasa, como vamos a ver más adelante. Entonces, veíamos que las quinasas tienen vías de señalización, este sería el primer mensajero. Hay proteínas que adaptan el efecto, ¿no?, del efecto enzimático. Hay factores también que modulan la respuesta enzimática. Y al final, dentro del primer y segundo mensajero, luego se da una amplificación del proceso de transmisión de señales. Esta amplificación puede generar una regulación de genes, tanto para que se promueva una neoplasia como para que se aplaque una neoplasia y se regule un ciclo celular normal. Cambios en el esqueleto que pueden dar cambios de disturbación en el tejido y por tanto este puede provocar invasividad, ¿no? Porque el tejido al modificar el citoesqueleto puede tener otra disposición y puede invadir otro tejido, atravesar, por ejemplo, membrana basolateral y generar metástasis. Y también generan regulación de las vías metabólicas. Y dentro de vías metabólicas, MAP quinasa está asociada dentro de procesos de Krebs con muchos factores. Entonces, no solamente es importante por todo lo que íbamos hablando, que tiene una presencia importante para habilitar proteínas que no están en estado funcional, sino que también puede participar como un factor de transcripción indirecto y puede promover todos los cambios en el genoma para que se desregule la célula. Bien, entonces, sobre la base de esta explicación de la tirosinquinasa, podemos ver que existen, basados en los aminoácidos, las serina-treoninas y las tirosinquinasas. Obviamente, nos interesan estas, pueden funcionar como receptores y como no receptores, es decir, mediadores intermedios, como YAC, ¿no?, y MAP quinasa, que son mediadores importantes intracelulares que están muy expresados en cierto tipo de cánceres, y también receptores como el factor epidérmico, que está incluso asociado a enfermedades de disrupción congénita, y bueno, serina-treonina, que son otro tipo de quinasas que también participan en ciertos procesos metabólicos. Dentro de las tirosinquinasas se encuentran las zinc, que son un grupo de proteínas. Las zinc son proteinquinasas que se encuentran como de manera de receptor, pero también pueden ser no receptores, y estas se encargan de transmitir señales. ¿Cómo funcionan las quinasas? Bueno, tenemos un receptor, ¿no?, que este receptor tiene un estímulo externo, en este caso PDGF, ¿no? Este se activa, unifica las dos cadenas, puede haber un cambio conformacional interno, modifica estos lugares que son los ICAMs, ¿no? Esto genera una reacción en cascada y estas enzimas que vemos acá, que serían las proteínas quinasas, pueden obviamente transmitir los grupos fosfóricos, ¿no?, el fósforo, a estas proteínas, volverlas activas y funcionales y por lo tanto producir esa cascada en reacción. Y esa cascada, a través de la unión del ligando, puede producir diferenciación de la célula a través de cambios en el citoesqueleto, por lo mismo sucede la motilidad, también puede producir proliferación celular y sobrevivencia, ¿no?, porque participa dentro del proceso de checkpoints de la división celular. Eh, y la carcinogénesis está particularmente ligada a lo que son las funciones de las quinasas. Se ha visto, de hecho, que es muy importante en neoplasias hematológicas, en alteraciones multiformes, en cáncer colorectal, en cáncer de pulmón, entre otras neoplasias. Se ha visto que la MAP quinasa y las quinasas en general juegan un rol muy importante. Entonces, dentro de la carcinogénesis, las quinasas pueden participar en la proliferación celular, en la inhibición de apoptosis, en la angiogénesis y hasta en los procesos de invasión y metástasis. Por eso es que resulta tan importante. Y en muchas neoplasias es que dentro de los laboratorios de patología y de diagnóstico se piden este perfil de quinasas para poder evaluar el grado de invasión, el grado de alteración de un tejido. Tantas desregulaciones conducen a la carcinogénesis, que es un proceso por el cual existe una progresión de un tejido preneoplásico a un tejido neoplásico. Entonces, he ahí nuestro interés de poder evaluar una proteína quinasa como un posible marcador dentro del tejido de cáncer de mama, ¿no?, que en este caso es la SAP70. Vemos que esta es la proteína SAP70, ¿no?, que en este caso están funcionando como un tercer mensajero. Vemos en caso de linfocitos que
el CD4 puede reconocer un complejo de histocompatibilidad. Esto genera una reacción de LSK, que es un mediador interno que puede alterar los ITAMs, que son estas barritas que quedan acá, con sitios rojos, estos dominios que están esperando ser fosforilados, y al suceder este proceso, la SAP70 se unifica a estas regiones ITAM y comienza a volver funcionales fosforilando estas regiones libres de esta proteína, ¿no? Y esta fosforilación conduce pues a la activación de ciertos mecanismos que ya llaman otros mensajeros y puede incluso tener desregulación o regulación a nivel del núcleo. Y esta fosforilación también puede producir una cascada de autofosforilación progresiva hasta que el estímulo, que en este caso es la unión de CD4 a MSH2, que es complejo mayor de compatibilidad, desaparezca, ¿no? En este caso ya la fosforilación termina y las SAP vuelvan a estado inactivo. Entonces, esta es, en resumen, la función de una SAP70, que es una proteína zinc perteneciente a las proteínas quinasas, que obviamente, como su nombre dice, unifica fósforos funcionales a esta región. Esta es la estructura, como vemos existen regiones de anclaje, ¿no? De varias regiones incluso inconformes, el genoma donde se encuentra la producción de ciertas regiones y los dominios quinasa, que estarían marcados en naranja, que son estos dominios. Estos dominios, tanto en cadena como en hélice, se encargan de unificar estos fósforos y poder brindar esta fosforilación a estas regiones. Acá vemos cómo está activándose a través de CD3 y TAM, como ciertas regiones homólogas como NSH2 terminales están unificándose y fosforilando esta región, ¿no? A través de lo que es el loop de SAP70. Esta es la función de la SAP70 típica, ¿no? Que puede participar fosforilando ciertas regiones a nivel de membrana de superficie, pero también internamente puede participar, como vimos, como tercer mensajero, activando y desactivando vía de señalización, incluso participando en la producción de factores de transcripción que alteran luego el núcleo. Y este interés de conocer cuál es el rol de las MAP quinasas ya ha llevado a investigadores hace más de 15 años a preguntarse cuál es el rol de zinc, en especial zinc, todo el complejo zinc, que es la familia de una familia de proteínas quinasas, donde se encuentra SAP70, a ver cómo es que esta proteína juega un rol dentro del cáncer de mama. Entonces, lo primero que han hecho es ver si es que las ondas de ARN podrían estar expresándose de manera normal dentro del tejido mamario y de vaso. Entonces, acá vemos que la sonda SENS y anti-SENS, que serían dos ondas complementarias de fragmentos para detectar ARN de SAP70, bueno, de zinc en este caso, se encuentran complementarias y pueden expresarse en tejido normal, tanto como en tejido de mama como de hígado. Y cuando ya se aplicó esta validación de este ARN de zinc de proteína quinasa sobre tejido mamario, vemos que cuando se aplica en tejido normal, en alteraciones preneoplásicas y en alteraciones ya neoplásicas invasivas, la coloración, la expresión y la cantidad de estas proteínas quinasas va disminuyendo. Vemos acá que está alrededor de ciertas células lobulillares de este tejido mamario bien marcado, ¿no? Bien expresado, por utilizar términos técnicos, y conforme va avanzando la alteración neoplásica, va perdiéndose esa expresión de SAP70, lo que quiere decir que no está funcional. Y lo que quiere decir también que no se está produciendo dentro de las células SAP70, dentro del aparato de Golgi. Y esto se produciría porque no le compete a una célula neoplásica producir proteínas que la autorregulen, porque no tendría sentido. El cáncer produce células que le son favorables. Entonces deja de producir SAP70 y el SAP70 funcional que existe comienza a estar inactivo o a funcionar en pequeña cantidad. Y este estudio del grupo RPANA, que es un grupo asiático, demuestra que efectivamente pasa eso, ¿no? Que cuando se busca ARN mensajero y se ven alteraciones en tejido normal y luego en tejido invasivo, la expresión de este marcador a nivel de tejido, a nivel de ARN mensajero, no está completo y no está en gran cantidad. Eso es lo primero que se ha visto sobre zinc en mama. Luego se ha visto que también que esta reducción, ya planteada por estos autores en Asia, transportada a tejido mamario de mujeres americanas con cáncer de mama, también puede ser un mal pronóstico. O sea que la poca expresión de zinc en cascada puede estar relacionado a una mayor progresión del cáncer, a una mayor invasibilidad del cáncer. Este estudio de Toyama ve que cuando se reduce más del 50% SAP70,
que es parte de la proteína zinc, vemos acá, está en mayor cantidad en todos los estadios de enfermedad de metástasis y de carcinoma, frente a las células que no se han reducido, o sea, carcinomas que no han perdido la reducción. Y esta reducción en estos estadios neoplásicos de mama, si vemos esta curva de Kaplan-Meier de sobrevivencia, vemos que la tasa de sobrevivencia en días de las personas que han tenido menos del 50% de zinc se ha disminuido, en comparación con las personas que han tenido mayor del 50% de expresión en tejido de ARN mensajero de zinc. Esto nos podría llevar a concluir que una disminución en la expresión de proteínquinasas del tipo zinc están vinculadas a un mal pronóstico de cáncer de mama, primero, y segundo, que en los estadios de carcinomas hay una mayor desregulación, una mayor reducción de zinc dentro de los tejidos mamarios, como vemos acá, tanto en personas fallecidas, en personas con metástasis distal y en personas con enfermedad libre. Siempre hay una tendencia a la reducción de zinc. Entonces nosotros nos preguntamos si es que esta reducción de zinc, no a nivel molecular, como es estos estudios de ARN mensajero, puede estar también vinculado a lo que es un estudio citopatológico. Y si en citopatología nosotros podemos evidenciar esta pérdida de expresión y esta cantidad de pérdida de expresión de proteínas SAP70 específicamente, porque cuando se evalúa zinc, se evalúan muchas proteínas asociadas a la familia zinc de todo el complejo grupo de tirosinquinasas. Nosotros nos abocamos a SAP70 por ser un marcador que ya se encuentra disponible y que en caso se reduzca conforme va pasando la invasividad, podría sugerirnos malignidad. Entonces, es por eso que dentro del objetivo del estudio, nosotros evaluamos la expresión de SAP70 en tejido parafinado de mujeres que han venido a consulta en patología mamaria y lo buscamos asociar al grado de severidad de las lesiones. La hipótesis que nosotros planteamos es que mientras más progresa la severidad en tejido con expresión proteica, no con ARN mensajero, también existe esta reducción de la expresión de SAP70. Es decir, que mientras más progresa la enfermedad, menos azul se ve. Y los patrones de expresión a nivel de tejido también fueron de interés para los investigadores y fueron evaluados en este estudio, como le mencionaba al inicio, por primera vez en nuestro país. Y para ello tuvimos que desarrollar el estudio dentro del Hospital Almenara y a continuación el licenciado Richard Salazar le va a comentar sobre la parte procedimental del estudio. ¿Okay? Bueno. Muchas gracias, licenciado Moya. Ahora es el turno del licenciado Richard Salazar con el procedimiento para la determinación del SAC-70. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Gil, hola, ¿cómo estás? Bueno, previamente para explicar los procedimientos para la recolección de información, instrumentos y métodos para el control de calidad de los datos, voy a mencionar un poco solamente sobre los receptores de las células T del SAP70, ¿no? Que como ya lo ha mencionado Gil, la proteína SAP70 es se expresa normalmente en las células T y las células NK, ¿no? Mientras que la proteína SIG lo hace en los linfocitos B y raramente en otras células del sistema hematopoyético, ¿no? Mientras que el SAP70 y la SIG tienen funciones prácticamente equivalentes en los linfocitos T y B respectivamente. En estas células son elementos fundamentales para la ejecución de una cascada de señales en las que intervienen diferentes pasos de fosforilación y desfosforilación que activan a otras proteínas quinasas, ¿no? Las cuales se transfieren al núcleo de la célula la información necesaria para la activación del linfocito y el desarrollo de sus funciones efectoras. Luego de esto, después que el receptor de células T es estimulado por un antígeno, se activa un sistema de proteínquinasas que induce a la fosforilación y de residuos y de tirosina ubicados en determinados sitios de la cadena Z, ¿no? Los que se convierten así en puntos de unión con la SAP70.
Mientras no se haya unido a la cadena Z, el SAP70 permanece inactiva, ya lo has mencionado allí también, eso, y finalmente que después que se une con esa cadena, su activación ocurre rápidamente por la fosforilación de un residuo presente en su estructura, aunque todos los pasos en los que interviene el SAP70 activada no están totalmente esclarecidos. Se considera que es una proteína quinasa clave para la fosforilación de diversas proteínas que le sirven de substrato y que intervienen en la cascada de señales que desencadena por la estimulación del receptor de las células T. Ahora, enfocado básicamente en los procedimientos para la recolección de información, instrumentos y métodos para el control de la calidad de los datos. Eh, bueno, básicamente las pacientes atendidas han sido citadas para la obtención de la biopsia tipo TrueCook. En estas biopsias se han tomado muestras de dos fragmentos, que uno ha sido para el estudio histopatológico y el otro para la caracterización molecular. El estudio histopatológico se va a determinar el carcinoma de mama mediante la coloración HE y los marcadores de inmunohistoquímica. Esto según que las muestras seleccionadas serán colectadas, como ya lo había dicho, por la biopsia throughput y serán tomadas en los consultorios, bueno, han sido tomadas en los consultorios externos del Departamento de Patología Mamaria, las cuales se han derivado al servicio de patología quirúrgica para el procesamiento inmediato, ¿no? De igual forma, se ha recolectado el historial clínico de las pacientes para identificar los principales componentes del interés del proyecto, ¿no? Y se han tomado en cuenta la calidad de la muestra, el tipo de la muestra, de qué zona, un diagnóstico presuntivo, su edad, ocupación, y para cada una de las muestras se ha usado un código internacional para enfermedades concerniente a neoplasia de mama durante el año 2019. También se les ha asignado un código estandarizado para cada muestra y estas muestras se van a releer todas las láminas histopatológicas de las pacientes que cumplan con los criterios y sean admitidos en el estudio. Cada muestra de mama es derivada en simultáneo para su estudio histopatológico y finalmente el informe patológico del diagnóstico será basado en los resultados clínicos y patológicos de cada paciente, incluyendo en el estudio los pacientes con carcinoma ductal invasivo, el cáncer papilar y las lesiones histológicas de alto grado. Conforme a los requerimientos médicos y cuando estén disponibles los reportes de la evaluación de receptores mamarios, como lo es el receptor de estrógenos, segundo es el receptor de progesterona y finalmente el receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano, ¿no? Estos se han, y SAP70 también, que estos se han determinado por inmunohistoquímica y se han incluido dentro del estudio como información complementaria. Siguiente. Bueno, para hablar un poco sobre los procedimientos de aspectos éticos en la investigación, es muy importante asegurar la confiabilidad de los resultados. Para esto, todos los autores se han comprometido al uso de datos únicos y exclusivamente para los fines detallados en los objetivos de estudio, ¿no? Asimismo, el estudio es supervisado por los jefes de las áreas de todos los servicios comprometidos y se desarrollará un cumplimiento con los lineamientos del Comité de Ética Institucional, ¿no? Las fichas de recolección de datos quedan bajo custodia del investigador principal y el equipo de trabajo, ¿no? Y con respecto a lo que ya estaba mencionando sobre la confidencialidad, la ficha de recolección de datos no contendrá datos de los pacientes, sino que estarán identificados por códigos.
Chao, Tuyil. Bueno, como resultados preliminares, hemos obtenido que el 87% de las biopsias fueron triple negativo a receptor de estrógeno, progesterona y HER2, y fueron los que mayor reducción de SAP70 han demostrado con una significativa de igual a 0.003, ¿no? Vemos en el gráfico de pasteles que un 58% ha sido obtenido como carcinoma ductal infiltrante, un 6% como carcinoma lobular infiltrante y el 36% se ha obtenido benigno y cuadros inflamatorios, ¿no? Y en el análisis de expresión se ha demostrado una reducción en la expresión progresiva de SAP70 en un 25%, de estadio normal pre-neoplásico y un 92% en estadio normal a, a neoplásico. Bien. Bien, ahí Gil, por favor, continúa con ese. Bien, sí. Bien, entonces, como mencionaba el licenciado, se ha visto que la expresión de SAP70 se encuentra disminuida de los estadios normales inflamatorios que hemos incluido, que en conjunto suman un 36%, donde hemos incluido tejido normal y tejido de mastitis, ¿no? En pacientes que han sido obtenida la biopsia por Trucut. Y en el grupo mayoritario, que es el grupo de carcinoma y carcinoma ductal como lobular infiltrante, se ha visto que hasta un 92% de expresión de SAP70 se ha dado a la lectura. Recordemos que en este estudio se han coloreado con SAP70 los tejidos de mama y que 3 anatomopatólogos con experiencia en el área han leído las láminas y le han dado un score de 0 a 4. 0 significa que no había expresión y 4 era que había sobrecoloración, sobretinción, ¿no? Entonces, el promedio de esa lectura para cada estadio ha ido variando, pero en conjunto, como podemos mostrar en los resultados preliminares, en los estadios normales, en los estadios donde ha habido alteración preneoplásica y en los estadios invasivos, la tasa de expresión de zinc-SAP70 ha ido reduciéndose. Miren, lo gráfico de barras. En principio, como mencionábamos, en un 25% entre estadio normal y preinflamatorio, y en un estadio invasivo y preinflamatorio hasta un 92% si comparamos este gráfico 1 con este gráfico 3. Para sorpresa de nosotros, también dentro del pool de pruebas de inmunistoquímica, a las pacientes se le pide el marcador KI67, que es un marcador de progresión. Y vimos que era todo lo contrario, inversamente, ¿no? Que en personas normales KI se encontraba reducido y conforme avanzaba la invasión se encontraba incrementado, en concordancia con el reporte previo del estudio de Japón que les comentamos. Estos incrementos, esta disminución de SAP70 entre tejido normal e invasivo resultó ser significativo, al igual que el progreso de KI67 de estadio normal a invasivo. También resultó ser estadísticamente significativo. Y cuando comparamos, hicimos una correlación entre zinc-SAP70 y KI67, encontramos una correlación inversa significativa, obviamente, entre SAP70 y KI67. Hicimos una correlación de Pearson y vimos eso. Entonces, planteamos la hipótesis inicial que progresivamente con el tumor había una reducción de esta proteína y efectivamente entre las pruebas estadísticas y de las evaluaciones patológicas que se hicieron, se demostró que había una pérdida de expresión tanto cualitativa como cuantitativa. Y para ejemplo de ello, acá en la figura 1 tenemos la expresión en tejido de paciente con expresión, con mastitis, ¿no? Con expresión de 75% en promedio de los 3 evaluadores. Y cuando vemos este tejido de carcinoma de mama ductal,
vemos que la expresión en total es de 10%, haciendo un promedio entre los 3 evaluadores, ¿no? Recordemos que la escala fue de 0 a 4, es una escala validada para SAP-70 en mama, como se ha visto en los estudios previos. Entonces, esta presentación podría demostrar o indicar que hay una pérdida de expresión de SAP-70 a nivel de proteína, que coincide con la pérdida de expresión a nivel de ARN mensajero, que han demostrado los otros investigadores, igual guarda relación. Lo segundo es que hay una gran pérdida de expresión de SAP-70, como vemos en este gráfico, de hasta un 70% entre estadio normal y estadio avanzado, y que hay otras proteínas que pueden asociarse con esta pérdida de expresión. Es propio del proceso de carcinogénesis que ciertas proteínas se incrementen y ciertas proteínas se reduzcan. Eso es lo que se puede presentar como resultado preliminar en esta diapositiva. Bueno, y a manera de preliminar, una conclusión preliminar sería que los resultados que tenemos, lógicamente, parte de las limitaciones del estudio es que se han evaluado 30 muestras de pacientes con cáncer seleccionadas, entonces no se ha podido hacer una evaluación mucho más grande y por tanto no se puede extrapolar completamente los resultados que tenemos. Parte de un estudio exploratorio transversal el que hemos realizado y que debe ser complementado con estudios más extensos que involucren mayor cantidad de personas y que se subcategorice y se hagan evaluaciones subcategóricas por cada estadio para ver cuánto es el porcentaje de pérdida y si efectivamente cumple este patrón de pérdida de expresión de SAP-70. El estudio que hemos hecho, aparte de esa limitación, que no desmedra el desarrollo que hemos hecho, sugiere que la expresión reducida de SAP-70 en el tejido parafinado de las mujeres con neoplasia de mama y también frente a las mujeres que no han tenido neoplasia y han tenido un proceso inflamatorio normal, ha sido comparada, estadísticamente significativa, y ha sido equivalente a la pérdida de expresión de ARN mensajero que se ha visto en otros estudios previos. Entonces, esta pérdida de expresión de SAP-70 está vinculada al proceso de carcinogénesis, ¿no? Porque cuando vemos un estadio normal o inflamatorio, podemos ver que existe una expresión normal y altera en gran cantidad hasta un valor normal, un threshold de 75-80%. Pero cuando vemos que el carcinoma avanza, ya esta reducción, este carcinoma va disminuyendo, ¿no? Entonces, las futuras direcciones del estudio son primero, ampliar el tamaño de muestra de la población. Nosotros estamos ahora trabajando el artículo para mandarlo a una revista y tener la publicación científica, ¿no? Que sirva de experiencia y que sirva también como un estudio preliminar inicial para que se puedan desarrollar otros más extensos para evaluar esta proteína dentro del cáncer de mama. Y la otra futura dirección que tiene el estudio es buscar esa correlación, dos correlaciones. Primero, si es que la patología molecular a nivel de evaluación de genoma, de ARN mensajero o de otros marcadores genómicos de SAP-70 pueden vincularse o correlacionarse con proteínas, expresión proteica e inmunistoquímica, sería el siguiente proyecto que tenemos en mente. Y el otro proyecto es si es que SAP-70 podría ser incluido como un marcador cuánto desempeño tienen los carcinomas, tanto en carcinomas ductales, infiltrantes, como en lesiones preneoplásicas, ¿no? Si este marcador podría ser parte del pool, de parte del panel de pruebas que se piden en inmunohistoquímica, en citopatología, o si es que este marcador es netamente biológico y está vinculado al proceso de carcinogénesis, ¿no? El siguiente objetivo que tenemos a partir de este proyecto inicial es poder conocer si es que el desempeño real de este marcador puede ser de utilidad dentro de patología clínica. Y si lo es, ver cuáles son las limitaciones y cuáles son las fortalezas que tiene. A raíz de este proyecto, nosotros participamos de este congreso, ya para poder finalizar la presentación de hoy y estar atento a las preguntas. Hemos desarrollado este proyecto, nosotros lo llevamos al Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología, participamos en la presentación de póster oral junto con los demás coautores del estudio, la doctora María del Rosario Cueva, la doctora Rosa Meléndez, el licenciado Oliver Ortega Vargas, el estudiante de medicina Betsy Cañari y el doctor Hans Contreras Pulache, que han participado en el estudio en diferentes etapas del proyecto, ¿no? Porque ha sido un proyecto en el cual hemos tenido que experimentar en medio de la pandemia con todo el análisis de las muestras, ¿no? Entonces ha sido bastante ardua la función de la logística, de obtención de muestras, de poder buscar un laboratorio para poder hacer las pruebas, de hacer las lecturas de láminas en un medio de
de toda esta crisis, ¿no? Del estado de emergencia que hemos vivido por coronavirus. Pese a ello, hemos desarrollado el Congreso. Dicho sea de paso, el Congreso también se clausuró el 2020 por el tema de la pandemia, y el 2021, con todos los protocolos de seguridad, se realizó. Y presentamos el proyecto dentro de este marco del Congreso en citopatología, y recibimos la agradable noticia de ser ganadores y de poder desarrollar este proyecto, incluso con patólogos que han participado del evento en otros laboratorios, ¿no? De Latinoamérica y también de Europa. Entonces estamos muy contentos de que representando a los tecnólogos médicos y también a las instituciones que han apoyado el proyecto, hemos podido obtener este premio y vincularnos con los laboratorios que hacen investigación, también buscando biomarcadores y buscando evaluación de carcinogénesis de cáncer de mama y otros cánceres. Eso sería el cierre de la presentación, sin antes agradecer a las entidades financiadoras del estudio, al Seguro Social, a la Universidad Norbert Wiener, que han participado financiando el proyecto en diferentes etapas, a los coautores, ¿no? A la doctora María Rosario Cueva, a la doctora Rosa Meléndez, al doctor Hans Contreras, a Oliver Ortega Vargas y a Betsy Cañari, el apoyo logístico también del equipo de Nesh Hubs, que es una ONG que está desarrollando investigación biomédica desde este año, y tiene un área de neoplásicas que ha participado en el proyecto y nos ha ayudado a hacer análisis estadístico, en interpretar los resultados de patología, en crear las escalas de valoración, y obviamente al Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos, que nos está permitiendo esta vez poder difundir los conocimientos del proyecto que hemos desarrollado, y darnos este espacio para poder compartir con ustedes, escuchar las preguntas, las respuestas que podamos darle, y promover este desarrollo en biotecnología, en citopatología y en tecnología médica, que es muy necesario para que la profesión y nuestra comunidad científica progrese. Entonces, a manera de cierre, esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Le doy pase al moderador. Bien, licenciados. Bueno, no tiene nada que agradecer al Sindicato Nacional, al contrario, nosotros nos sentimos orgullosos de tener colegas con este sentido de investigación a la más alta plenitud. Y estamos para compartir todas esas experiencias que ustedes ahora nos han, parte de ellas nos han detallado. Acá tenemos su pregunta. ¿Toda esta investigación lo han realizado en el Hospital Almenara, en Salud? ¿Y cuánto fue su población en la cual participó en la investigación? Bien, sí, para comentarle al que hizo la pregunta, agradeciéndole la pregunta en principio, como mencionamos en la presentación, evaluamos solamente 30 pacientes. Como es un estudio exploratorio, incluimos 30 pacientes seleccionados como se mostró en los resultados, la gran mayoría con carcinomas ductales de mama. Y el proyecto fue financiado en parte por el tema del concurso que hubo de protocolos de investigación, en el cual concursamos y ganamos. Con ese financiamiento hemos podido cubrir ciertos costos de la investigación, y participamos en un concurso universitario de proyectos de investigación de la Universidad Norbert Wiener, con el que también pudimos comprar los materiales y complementar el financiamiento para poder terminar el proyecto, ¿no? Ese sería el financiamiento y el número de pacientes que hemos incluido en el estudio. Bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el impacto social? Está al alcance de la mayoría, nos dice un licenciado, ¿no? Sí, claro. En principio, el impacto primero teórico es el poder conocer cómo es que la carcinogénesis produce ciertas proteínas que se alteran en el espectro de un proceso neoplásico. En cuanto al aspecto práctico, pensamos que esta evaluación podría dar lugar a que este marcador pueda ser utilizado, como mencionamos, en el panel de pruebas de cáncer de mama, dentro del laboratorio de patología, de las pruebas de citopatología que se utilizan. Para ello necesitamos hacer un estudio complementario para ver cuál es el desempeño, ¿no? Porque en este estudio que hicimos, exploratorio, experimental, lo primero que entendimos es ver si es que existen cambios en la proteína o no. Una vez que comprendimos que sí existen cambios, ahora la siguiente etapa es ver si puede ser aplicado como un biomarcador para detectar alteraciones en células cancerígenas de mama. Entonces, esa posibilidad de que esta proteína sea un biomarcador nos da el aporte social del proyecto, porque si nos ayuda esta proteína SAP70
a brindar un mejor diagnóstico y a entender capaz una célula que está a punto de hacer invasión o una célula que tiene un mal pronóstico de hacer metástasis, o una célula que capaz no va a responder un tratamiento farmacológico antineoplásico, este estudio inicial podría dar apertura a ese conocimiento. Y conociendo eso, las técnicas de atención a la persona con neoplasia de mama van a cambiar, y ese cambio va a generar una mejora en la atención, en la calidad de la persona, reducción de costos, tal vez reducción de terapias o intervenciones complementarias que se dan y que pueden ir cambiando a raíz de esta investigación exploratoria. Y para cerrar esa pregunta, mencionarle que los conceptos en carcinogénesis y en biología van cambiando. Este año se dio el premio Nobel en cuanto a dos investigadores que han cambiado la interpretación de cómo se dan los sentidos, las percepciones, el dolor, el frío, el calor. Normalmente se creía que un estímulo externo alteraba una neurona y esta transmitía una señal. Hoy se sabe que hay una célula de Merkel que está intermediaria, que sin ser una neurona puede transmitir impulso eléctrico. Y esto sin duda va a cambiar la interpretación de cómo se da el dolor. Y ese cambio del paradigma de las células de dolor puede conllevar a nuevas terapias biológicas, a ver bloqueantes de dolor a nivel de esta célula que se ha descubierto a partir de estudios experimentales, y obviamente eso va a mejorar el entendimiento del dolor y la calidad de vida de las personas que son tratadas. De la misma manera puede pasar con esta proteína que está expresada en cáncer de mama. Entendiendo cómo se comporta y si puede ser un biomarcador, también puede ser complementario para entender cómo es que se da el proceso de carcinogénesis cuando se alteran proteínas quinasas y cómo se pueden buscar herramientas preventivas y de terapia para estas proteínas. Este sería el aporte social que buscamos y esperemos se complete. Una última pregunta, licenciado. Ya usted lo mencionó. ¿Cómo sería el aporte de esta investigación a un, ¿cómo le puedo decir? A un centro nivel 1 o 2 en la parte preventiva? ¿Cómo ayudaría? ¿Qué herramienta podríamos darles a esos, porque mayormente de ahí empieza, ¿no? Si se logra detectar a tiempo, no podríamos evitar todo lo que se viene, ¿no? ¿Cómo aportaría esta investigación a eso? A eso es mi pregunta, ¿no? Al ginecólogo, porque no hay oncología a ese nivel, nivel 1, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Sí, claro, claro, entendemos. La forma de poder apreciar el alcance a nivel de práctica primaria a partir de este proyecto es el completar el entendimiento de cómo sirve este marcador en tejido mamario, ¿no? Porque si entendemos cómo sirve, nos puede servir no solamente como marcador a nivel de un nivel 3, de un laboratorio de patología que complete toda la prevención secundaria que se da, pero si se entienden los procesos, es posible que este marcador esté también asociado a cierta desregulación. Entonces se pueden crear kits de evaluación, que ahora se está desarrollando en Perú mucho la industria del microchip para marcadores de cáncer y otros marcadores cardiovasculares, donde se puede tal vez evaluar esta proteína SAP70 y ver si es que hay una expresión, una desregulación de su cantidad en un tejido mamario o sangre. A nivel primario se puede ya redireccionar, ¿no? En caso se tenga una gran cantidad de expresión de SAP70 en un marcador, se puede decir a esta paciente, se le puede hacer un control normal, que vaya a un centro más alto de atención de cáncer, ¿no? Un hospital especializado y que siga todo el flujograma normal. Pero si tiene este marcador alterado, por alguna razón, podría ser un indicador de invasividad y de mal pronóstico de cáncer. Entonces, a partir de esta evaluación sérica o de tejido inicial que se puede hacer ahora con la apertura de los laboratorios de biología molecular que está dándose a partir del coronavirus y con el desarrollo de tecnología open source, ¿no? De libre acceso y de fácil uso, se puede buscar la aplicación de esta tecnología, de este marcador, dentro de ese flujograma. Así es como este proyecto no solamente puede dar una ventaja a nivel teórico del entendimiento de carcinogénesis biológica, sino que tiene esta idea de poder desarrollarse como un biomarcador a futuro que pueda ayudarnos a caracterizar qué paciente puede seguir un manejo y un seguimiento normal, y qué paciente requiere tal vez una atención rápida, ¿no? Partiendo de la prevención primaria y desde los centros de atención básica, ¿no? Bien, bien, licenciado.
Vamos a pasar a hacer entrega de certificados por su gran aporte y apoyo hacia los tecnólogos médicos, hacia la profesión. Vamos a ver, acá está. Vamos a hacerle un certificado que ya los tienen en su correo al magíster Gil Moya Salazar por haber participado como expositor en la conferencia de cambios en la expresión de las proteínas SIN-SAC70 en tejido mamario, resultado preliminar, organizada por el Sindicato de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social el 15 de octubre del 2021. Entonces, secretario general Alberto Mesa Salvatierra y quien le habla, secretario de Asuntos Académicos, licenciado Carlos Cusirramos Conde. El siguiente, por favor, ahí está. De igual forma, al licenciado tecnólogo médico Richard Salazar Hernández, por haber participado como expositor en la conferencia de cambios de la expresión de las proteínas SIN-SAC70 en tejido mamario. Resultado preliminar, organizado por el Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social el 15 de octubre del 2021, el secretario general Alberto Mesa Salvatierra y el secretario de Asuntos Académicos Carlos Pucci Ramos Conde. Bien, licenciado, la verdad que gracias por sus grandes aportes y queremos pues escucharlo a cada uno de ustedes, sus palabras, ¿no? Que es muy importante el mensaje de todo este impacto de investigación que nos ha llevado a que ustedes ocupen el primer lugar. Le escuchamos, licenciados. Muy bien, yo comienzo. Agradecer nuevamente al sindicato por darnos el espacio. Nosotros estamos buscando realizar proyectos de investigación, buscando financiamiento en las instituciones de salud y a través de los sindicatos y las instituciones privadas. Así que, en principio, agradecerle por la oportunidad, el espacio que nos brinda y seguidamente invitar a las personas que se encuentren liderando algún centro asistencial de salud, privado, público, a poder contactarse con nosotros a través del sindicato o a través de manera personal para poder seguir desarrollando ciencia en citopatología, en enterología médica. Hace más de 6 años ya hemos comenzado a desarrollar investigación, en principio autofinanciada por nosotros mismos, en busca de desarrollar ciencia y tecnología dentro de nuestra profesión. Poco a poco hemos ido avanzando y las evidencias, las publicaciones son parte y fruto de ese trabajo que hemos comenzado con el licenciado Víctor Rojas, con el licenciado Richard y con otros licenciados y estudiantes que nos han acompañado en todo el desarrollo. Los invitamos a que se nos contacte, a que nos busquen. Nosotros estamos interesados en aprender a investigar con todas las personas, a enseñarles lo que sabemos y a buscar espacios y oportunidades de financiamiento para poder desarrollar más proyectos de investigación que nos puedan servir para solucionar problemas de nuestra comunidad. Así que muchas gracias, licenciado. A los asistentes le doy pase al licenciado Richard Salazar. Bueno, de igual forma, pues agradecer al sindicato por esta oportunidad, ¿no? De poder mostrar los resultados preliminares de nuestro trabajo y de igual forma invitar a todos los colegas a que se animen a desarrollar trabajos de investigación y ser parte de la comunidad científica de nuestro país, ¿no? Y finalmente, solamente para mencionar que estos resultados sirvan para que los diferentes programas que actualmente cuenta nuestro sistema de salud se vean mejorados de cierta forma, ¿no? Para poder dar un mejor seguimiento y posterior tratamiento a todas las mujeres que sufren con de esta patología, ¿no? Que es el cáncer de mama. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, colegas, por acompañarnos esta noche. Hasta la próxima. Buenas noches.